¿Qué tal, amigos? En esta ocasión encontraremos el coeficiente de fricción estática entre dos superficies, en este caso entre acrílico y hule, que está en este bloque. Haremos para ello uso de este instrumento de laboratorio sencillo que llamamos catetómetro y el cual consta de un transportador, el cual va midiendo el ángulo de inclinación de esta superficie, de este plano inclinado, y nosotros vamos a colocar el bloque con su cara de hule hacia abajo, encontrada con la cara de acrílico del plano de la superficie inclinada, y vamos a ir aumentando el ángulo y buscando a su vez el ángulo justo antes de que inicie el movimiento de nuestro bloque hacia abajo a través de nuestro plano inclinado. Entonces, con estos datos podemos encontrar dicho coeficiente de fricción estática entre el hule y el acrílico a partir del siguiente análisis matemático y de la expresión que finalmente encontraremos como consecuencia de ello. En esta ocasión realizaremos la determinación experimental del coeficiente de fricción estática que representamos con el símbolo mu subíndice S por medio de un sencillo instrumento de laboratorio que llamamos catetómetro. Bien, tenemos los siguientes elementos. Recordamos que cuando queremos mover un objeto y este no se mueve, eso se debe a que la fricción está evitando que se mueva. Tenemos que la fricción, cuando un cuerpo no se mueve, a la fricción que actúa se le conoce como fricción estática y lo representamos con la letra F subíndice S. Y esta fuerza de fricción estática no tiene un valor constante, sino toma valores desde 0 hasta un valor máximo. Aquí dice que la fricción estática va desde 0 hasta un valor máximo que es la fricción estática máxima. Esta fricción estática máxima se tiene justo antes de que empiece el movimiento. Una vez que el cuerpo empiece a moverse, sigue habiendo fricción, pero ya la denominamos como fricción cinética o fricción de movimiento. Tenemos que la fuerza de fricción estática depende del tipo de superficies en contacto, del tipo de materiales que conforman los cuerpos, la superficie en la cual se mueve el cuerpo y la superficie que constituye al cuerpo, y depende además de la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo en cuestión. Con base en esto tenemos que se define el coeficiente de fricción estática representado por mu subíndice S como el cociente que resulta de dividir la fuerza de fricción estática máxima entre la fuerza normal. Como aquí tengo dos fuerzas, el cociente de dos fuerzas, el coeficiente de fricción estática es una cantidad adimensional. En la figura tenemos a un cuerpo de masa M y peso W que se encuentra sobre una superficie inclinada, sobre un plano inclinado, el cual podemos lograr con nuestro catetómetro, donde el ángulo de inclinación lo hemos variado, lo hemos ido aumentando, y nos detenemos justo antes de que empiece el movimiento. El cuerpo está en reposo, pero está a punto de iniciar su movimiento sobre el plano y hacia abajo. A continuación hacemos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y esas fuerzas son evidentemente el peso o fuerza de gravedad, que es la fuerza con la que la Tierra lo jala verticalmente hacia abajo. Tenemos que existe la fuerza normal, que es la reacción de la superficie sobre el cuerpo debido al hecho de que el plano inclinado o superficie donde se encuentra apoyado el cuerpo, pues lo está sosteniendo, y eso lo representamos con una fuerza perpendicular a dicha superficie y que le llamamos fuerza normal. Y además tenemos como fuerza que está evitando que el cuerpo se desplace, tenemos a la fuerza de fricción estática máxima en este caso, que actúa aquí en la interfase entre las dos superficies y que está evitando que el cuerpo se desplace sobre el plano inclinado. Para esto hacemos un sistema de coordenadas cartesiano donde el eje X
va a ser paralelo al plano inclinado y pues obviamente el eje Y es perpendicular a dicho eje X. A continuación tenemos este plano cartesiano con las características que hemos comentado, y aquí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de las tres fuerzas que hemos señalado que actúan sobre nuestro cuerpo de masa M. Bien, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la situación que estamos trabajando. Esta partícula representa nuestro cuerpo de masa M y peso W, y sobre él hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. Y como habíamos comentado, tenemos el peso del cuerpo, que es una fuerza vertical y hacia abajo. Tenemos la fuerza normal o la reacción de la superficie sobre el cuerpo, y tenemos la fricción estática máxima, que está impidiendo que el cuerpo se desplace hacia abajo, en este caso a lo largo del eje X, el cual tiene la misma inclinación de nuestro plano inclinado, y se puede demostrar además fácilmente que por geometría elemental que el ángulo formado por el peso y el eje Y corresponde a el ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado que hemos denominado θ. Y entonces con estas características nosotros podemos, para continuar, dibujar las componentes rectangulares del peso, es decir, las proyecciones del vector peso sobre los ejes X y Y, como a continuación lo haremos. Bien, aquí tenemos, ahora en este avance tenemos el peso, es este vector, y sacamos las componentes rectangulares trazando esta recta paralela al eje Y. Ahí donde corta el eje X tengo la componente X del peso, que es este vector, a lo largo del eje X y hacia abajo, y que es equivalente también a este cateto del triángulo rectángulo que ahí se ha formado. Y tenemos que sacamos la proyección sobre el eje Y, que es este vector que le llamamos WY, y que viene siendo, bueno, de ahí se nos ha formado un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Este vector, que es el peso, viene siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. WX viene siendo el cateto opuesto al ángulo θ, y la componente Y del peso viene siendo el cateto adyacente a este ángulo θ en el triángulo rectángulo que ahí se nos ha generado. Bien, vamos a continuar aplicando la función seno a ese triángulo rectángulo, y tenemos que el seno del ángulo θ, como sabemos, podrá ser el seno de θ es el cateto opuesto, WX sobre la hipotenusa. WX sobre la hipotenusa, que es el peso. De aquí despejamos a la componente X del peso, y es W seno de θ, el peso por el seno del ángulo de inclinación de nuestro plano inclinado. De igual forma sacamos el coseno del ángulo θ, y el coseno, como sabemos, es el cateto adyacente al ángulo, que es WY, entre la hipotenusa, que es el peso W. De aquí nuevamente despejamos a WY, la componente Y del peso, y es el peso por el coseno del ángulo de inclinación θ. Bien, con esto vamos a continuar. Bien, ya reescribí en el dibujo los valores de WX, W seno de θ, WY igual a W coseno de θ. Y luego ahora vamos a aplicar el hecho de que nuestro cuerpo se encuentra aún en reposo, está en reposo justo antes de que inicie el movimiento. Y entonces tenemos que, como está en reposo, se cumple la condición de que la suma de fuerza sobre el cuerpo es cero, porque está en reposo. Y esta expresión la desglosamos en dos partes, que sería la suma de fuerzas en X debe ser cero, y la suma de fuerzas en Y también debe ser cero. Y de aquí tenemos que vemos las fuerzas que están en X y hacemos esta sumatoria igualada a cero. Y en X, ¿qué fuerzas tengo? Pues tengo WX y tengo la fricción estática máxima. Solo son dos fuerzas, hago la sumatoria. Tenemos que esa sumatoria me quedaría así: suma de fuerza en X sería WX es igual, menos WX menos la fricción estática máxima. Esa es la suma de fuerzas en X, no hay más fuerzas en X. Ya tengo esta suma de fuerza en X igual a cero. De aquí tenemos nosotros que podemos despejar, y tenemos que la fricción estática máxima
es igual a Wx, la componente X del peso, y de ahí nos vamos a que esta fricción estática máxima es igual a, ya vimos que la componente X del peso es W seno de teta. Y tengo este resultado que es importante, lo vamos aquí a encerrar porque lo vamos a utilizar a continuación, y nos vamos a esta segunda parte de esta expresión general. Tenemos que la suma de fuerzas en Y debe ser 0. ¿Cuántas fuerzas tengo en Y? Pues tengo a la normal y tengo en sentido contrario a la componente Y del peso. Hago la suma de fuerzas en Y, que me quedaría así. La suma de fuerzas en Y es la normal, que va hacia arriba y es positiva, y WY, que va hacia abajo y por lo tanto es negativa o se resta de la anterior. WY, ahí está. Esta es la suma de fuerzas en Y e igualo a 0. De aquí tengo que despejo a la normal y obtengo que la normal es igual a WY, que está restando, lo pasamos sumando, la normal es igual a la componente Y del peso. Y de aquí nos vamos a que la normal también la puedo escribir como, la normal es WY es W coseno de teta, W coseno de teta, y ya llegué a otra expresión importante. Ya conozco la fricción estática máxima y ya conozco a la normal. Puedo aplicar esta expresión para conocer el coeficiente de fricción estática y sería así. Tengo que el coeficiente de fricción estática es la fuerza de fricción estática máxima, que es igual a W seno de teta, el peso por el seno de teta, el peso por el seno del ángulo de inclinación de mi plano, entre la normal, pero la normal es el peso por el coseno de teta. Y de aquí tenemos que, obviamente, el peso se cancela, aparece en el numerador, aparece en el denominador, y nos queda que el coeficiente de fricción estática es el seno del ángulo de inclinación entre el coseno del mismo ángulo, y aquí aplicamos una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de un ángulo entre el coseno del mismo ángulo corresponde a la tangente, y de esta manera yo puedo escribir que el coeficiente de fricción estática es la tangente del ángulo de inclinación θ, donde ese ángulo θ corresponde a el ángulo crítico justo antes de que empiece el desplazamiento del bloque. Y entonces esto me dice que si yo conozco el ángulo de inclinación justo antes de que empiece el movimiento, le saco su tangente y eso me da el coeficiente de fricción estática entre las dos superficies que están ahí interactuando. Cualquier par de superficies, se fijan, esta es una expresión general que no depende de la masa, no depende del peso, etc. Y pues se aplica a cualquier par de superficies, y esto pues es un método práctico para determinar el coeficiente de fricción estática entre un par de superficies. A continuación vamos a darle aplicación a esta interesante expresión a la que hemos llegado. Bien, después de encontrar esta importante expresión, procedemos a la parte experimental, en la cual buscaremos el ángulo justo antes de que inicie el movimiento, nuestro bloque con superficie de hule sobre la superficie del plano inclinado, que es de acrílico, y con estos datos encontrar el coeficiente de fricción estática entre este par de superficies. Estamos aquí en 0 grados y vamos a iniciar a aumentar el ángulo de inclinación de nuestro plano. Buscamos el ángulo justo antes de que inicie el movimiento, estamos en 10 grados, 15 grados, seguimos aumentando. $25. 30 y estoy arriba de 32. Podemos tomar como 32 grados el ángulo buscado. Bien, después del experimento hemos encontrado que el ángulo justo antes de que inicie el movimiento del bloque con su cara de hule sobre una superficie de acrílico corresponde a 32 grados.
Con base en esta expresión, tenemos entonces que el coeficiente de fricción estática entre este par de materiales, hule y acrílico, se encuentra con esta expresión tangente de 32 grados, que sería 0.624. Y con esto estamos haciendo una aportación a los datos de la física al encontrar un coeficiente de fricción estática, y por medio de este procedimiento podemos encontrar los coeficientes de fricción estática para cualquier par de superficies.